Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro ¿Qué es justicia? De Hans Kelsen. Hans Kelsen es un filósofo, un jurista del siglo XX, nació en 1881 y murió en 1973. Podemos decir que su teoría pura del derecho ha merecido la máxima atención de juristas y filósofos del derecho durante varios lustros. En la actualidad, su obra está siendo reestudiada por las jóvenes generaciones, pero la actividad intelectual de Kelsen no fue solo de teoría del derecho, también realizó crítica ideológica en relación con las diversas formas del justnaturalismo y del positivismo, y esto ocupó pues, un lugar esencial en la obra del insigne jurista. A partir de ahora pues, comentaré pues, algunos fragmentos de esta obra, que es Justicia, empezando por el principio. Realmente, primer capítulo donde dice qué es justicia, precisamente. Dice el propio Kelsen en su libro: cuando Jesús de Nazaret fue conducido ante Pilatos y reconoció que era rey, dijo: nací para dar testimonio de la verdad y para ello vine al mundo. Y Pilatos preguntó: ¿qué es la verdad? El procurador romano esperaba una respuesta a esta pregunta y Jesús no se la dio, ya que dar testimonio de la verdad no era la esencia de su misión divina como rey mesiánico. Jesús había nacido para dar testimonio de justicia, la justicia del reino de Dios, y por esta justicia murió en la cruz. Por tanto, tras la pregunta de Pilatos qué es la verdad, se plantea, a raíz de la sangre derramada por Cristo, otra pregunta de mayor importancia, la eterna pregunta de la humanidad: ¿qué es la justicia? En un primer análisis podríamos decir que es dar a cada uno lo que merece en función de su esfuerzo, de sus méritos, de sus logros objetivados, etc. Pero también hay que decir que la justicia forma parte de la sociedad. De hecho, hay también lo que se denomina justicia social, aparte de la justicia individual. Por eso dice el propio Kelsen: la justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. En definitiva, las leyes procuran que en la sociedad haya relaciones interindividuales, interpersonales justas, en el sentido de que no haya perjudicados, que se respeten los derechos que están establecidos por las leyes y también las obligaciones de forma igualitaria para todos los ciudadanos y ciudadanas, etcétera. Luego, cada uno con su vida privada puede hacer lo que quiera, siempre respetando el derecho comunitario, el derecho social, el derecho del Estado, en definitiva. Pero es algo clave que exista una justicia social en los estados, en los países, para que las relaciones entre las personas sean adecuadas, sean mejores. Por eso también se pregunta lo siguiente Kelsen: ¿pero qué significa realmente decir que un orden social es justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. En efecto, lo que sucede es que ese derecho a la felicidad lo tienen por igual todas las personas, independientemente de su posición social, de su nivel de inteligencia, de su nivel de recursos económicos, etcétera, etcétera. Hay una felicidad básica que tienen que conseguir todas las personas y que está amparada por las leyes, por la legislación en general, por la ética, por la filosofía, etcétera. En este sentido, también remarca Kelsen lo siguiente: la justicia, dice o escribe, es la felicidad social, garantizada por un orden social. En este sentido, Platón, identificando la justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto es infeliz. Evidentemente, la afirmación según la cual la justicia es la felicidad no es una respuesta definitiva, sino una forma de eludir el problema, pues inmediatamente se plantea la siguiente cuestión: ¿qué es la felicidad? Con lo cual puede haber una regresión prácticamente al infinito. Pero ciertamente aquí la justicia se podría identificar también desde la perspectiva platónica, del idealismo platónico, con el bien como lo justo y la felicidad como el bienestar absoluto o casi absoluto, o el bienestar mayor posible de las personas en su vida. Por lo tanto, también hay aquí pues una valoración de lo que representa, por ejemplo, el intelectualismo ético socrático y también platónico, que dice que el hombre justo toma decisiones correctas porque conoce lo que es la justicia, lo que es el saber, conoce en definitiva, y en cambio los hombres injustos es que no conocen lo que es actuar bien,
la realidad del bien en sus conductas, aunque esto sería discutible porque desde mi punto de vista, desde mi análisis, una persona puede saber perfectamente que algo es injusto y realizar ese algo injusto o tener esa conducta injusta o inadecuada. Por tanto, esta cuestión de la justicia y de la felicidad está abierta a muchas consideraciones, pero no me parece apropiada la relativa al intelectualismo moral socrático, ya que la gente puede conocer el bien y el mal y decantarse por el bien o decantarse por el mal. Eso para mí es algo indudable. Por otra parte, también es verdad que hay una serie de contradicciones en el orden social justo, porque muchas veces se enfrentan los intereses individuales contra los intereses sociales. Y esto aparece reflejado también en un fragmento de este libro, cuando dice el propio Hans Kelsen lo siguiente. Dice, en este caso es inevitable que la felicidad de un individuo se halle en un momento dado directamente en contra con la de otro o en contradicción con la de otro. En ese sentido, pone un ejemplo bastante claro. Dice, por ejemplo, el amor es una de las mayores fuentes de felicidad y de desdicha. Supongamos que dos hombres están enamorados de la misma mujer y ambos creen, con razón o sin ella, que no pueden ser felices sin tenerla como esposa. Sin embargo, según la ley y tal vez según los sentimientos de ella, una mujer solo puede ser la esposa de uno de ellos. De ahí que la felicidad de uno sea inevitablemente la infelicidad del otro. Pero esto se aplica más bien a la cuestión de las emociones y los sentimientos, pero en cuestiones, por ejemplo, relativas a propiedades, a herencias, etcétera, ahí no se puede aplicar este principio, sino que ahí lo que se marca es lo que dice la ley, que establece, por ejemplo, en el caso de las herencias, en muchos casos, un 50% de la herencia para los herederos, si así lo dispone la legislación vigente, independientemente de que a uno le beneficie más, a otro le beneficie menos, porque eso es lo correcto, lo justo, lo coherente, lo racional. Entonces, también es verdad que esta racionalidad no puede utilizarse en situaciones que dependen de sentimientos amorosos, de emociones, etcétera, porque es otro ámbito de consideración muy distinto, muy diferente. Por tanto, la justicia sobre todo hay que entenderla en las relaciones contractuales, relaciones comerciales, relaciones relativas, por ejemplo, a herencias, a impuestos, etcétera, etcétera. Ahí, diríamos, la justicia, la equidad es algo que se evidencia de forma muy clara. Simplemente analizando un poco las cosas, analizando un poco las situaciones. Por lo tanto, diríamos que hay situaciones en la propia realidad vital en las que no se puede aplicar una justicia como la justicia legal de una manera absoluta, porque son cuestiones que sobrepasan esos aspectos judiciales o legales absolutos, sobre todo en cuestiones de sentimientos, de emociones, etcétera, pero en situaciones relativas, insisto, a cuestiones de dinero, económicas, de propiedades, etcétera, ese derecho de propiedad se establece de una forma muy racional y que no está sujeta a interpretaciones sentimentales o afectivas, como es lógico por otra parte. Por otra parte, también el propio Kelsen sigue con sus consideraciones y también habla, por ejemplo, del tema de la libertad y dice, dado que la libertad auténtica, es decir, la libertad respecto a cualquier tipo de autoridad social o de gobierno, es incompatible con cualquier tipo de organización social, la idea de libertad debe dejar de significar ausencia de gobierno. Debe asumir el significado de un tipo especial de gobierno, el gobierno ejercido por una mayoría, si es necesario, contra la minoría de los individuos gobernados. Lo que sucede es que esta minoría de individuos gobernados debe ser respetada en sus planteamientos, en sus opiniones, en sus deseos, y eso no significa que las mayorías aplasten a las minorías. En cualquier caso, la libertad está limitada por la libertad de los demás y por los derechos de los demás. De hecho, la organización del derecho de las leyes está para proteger la libertad de todos, no la libertad de unos pocos a costa de la libertad suprimida de los demás. Y esto también se puede aplicar a la justicia, porque la justicia establece unos principios de equidad, de igualdad, y eso es independiente de otras características de cada persona, porque entonces habría que hacer muchas excepciones, muchísimas, y entonces eso no sería una auténtica justicia real, individual y a la vez también social.
Por tanto, la justicia legal pues es algo muy adecuado para la propia sociedad y también para el propio individuo, que ve sus derechos individuales respetados en cualquier situación de la mejor forma posible. Y de esa manera se defiende el individuo concreto de posibles arbitrariedades, injusticias que le pueden afectar en su vida y que no son justas, que no responden a la idea de justicia, a la idea de racionalidad desde un punto de vista de la justicia también. En este sentido, la ética está presente también en lo legal, en la justicia legal, porque es la base sustentadora de los principios jurídicos también. Realmente, todas estas consideraciones están establecidos por Kelsen de una manera minuciosa y también podemos pensar directamente en intentar saber el principio de igualdad lo que es. Y, por ejemplo, el propio Kelsen hace una comparación en relación con el principio de igualdad con Marx y dice o escribe lo siguiente. El principio de igualdad aplicado a la relación entre trabajo y producto lleva a decir a cada cual según su trabajo. Según Karl Marx, esta es la idea de justicia que subyace al orden social capitalista, la pretendida ley igualitaria de ese sistema. En realidad se trata de una violación de la idea de igualdad y por tanto es una ley injusta, ya que unas personas de hecho desiguales entre sí reciben un mismo trato. Si un hombre fuerte y otro débil reciben ambos por la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de producto, se está dando de hecho una misma cantidad de producto para un trabajo virtualmente desigual. La verdadera igualdad, es decir, la verdadera, no la aparente justicia, solo puede llevarse a término dentro de un sistema económico comunista en el cual prevalece el principio que dice de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y esto parece más igualitario, más equitativo, más justo en definitiva que lo anterior. Esto es yo creo que evidente. En cualquier caso, él también señala que hay situaciones utópicas o pretensiones utópicas en la sociedad por parte de distintos pensadores, sociólogos, filósofos, etc. Y dice al respecto, Kelsen, es utópico pensar que este orden social reconocerá las capacidades de cada individuo de acuerdo con sus propios juicios subjetivos y garantizará la satisfacción de todas sus necesidades siguiendo sus deseos subjetivos, de tal modo que la armonía sea total entre los intereses individuales y los colectivos y exista, por tanto, una libertad sin límites en la sociedad constituida según este orden. Esto es algo, yo creo que evidente, porque tiene que haber una forma de confirmar que esos juicios subjetivos son correctos y que no son exagerados o que son demasiado egoístas esos juicios para favorecer demasiado a cada individuo. Por lo tanto, tiene que haber una instancia objetiva, que es el poder público, o son los sistemas de gobierno, o organismos administrativos que regulen estas cuestiones o que las analicen de una forma objetiva y rigurosa para que no haya actitudes de ventaja respecto de algunas personas o que algunas personas se sientan favorecidas y que eso vaya en detrimento de otras personas de manera injusta. En ese sentido, tiene que haber criterios objetivos de valoración de los méritos de las personas, de las capacidades de las mismas y, aunque esto pueda estar sujeto a discusión, a análisis, a crítica, que haya una especie de baremo generalizado sobre lo que son las capacidades de cada individuo, los méritos de cada individuo y que eso esté objetivado. De esa manera se garantiza una mayor justicia para cada persona, ya que no dependerá de los planteamientos subjetivos, personales de cada individuo, que lógicamente intentará beneficiarse a sí mismo incluso a costa de los demás. Por lo tanto, frente a un egoísmo excesivo, las valoraciones ajustadas a unos criterios objetivos garantizan que haya una adecuada justicia, no solamente individual, sino también social. Por tanto, todas estas cuestiones tienen que ser siempre consideradas y analizadas en cada periodo histórico, en cada época también. Por otra parte,
También el propio Kelsen analiza, por ejemplo, la ética de Aristóteles desde el punto de vista de la justicia y reconoce que el pensar en la clase media, la mesocracia, como una de las formas de poder de la Grecia antigua es algo que, en principio, puede ser considerado como algo lógico, algo racional, pero también él matiza estas cuestiones y dice: la verdadera función de la doctrina del Mesotes no es como se pretende determinar el concepto de justicia de la clase media, sino confirmar la validez del sistema social establecido. Este objetivo político tan relevante impedía un análisis crítico que pusiera en evidencia su pretensión científica, con lo que diríamos la mesocracia como sistema de poder puede no ser absolutamente justa, pero desde la perspectiva aristotélica servía para justificar que ese era un elemento a tener en consideración para establecer unas democracias, diríamos, censitarias, basadas en la clase media, en los gobernantes que provienen de la clase media, y que eso sería un sistema de gobierno adecuado, aunque tendría también sus problemas, sus errores, sus efectos a veces inadecuados o negativos, pero para él era el mejor sistema político de gobierno, la mesocracia, aunque esto por supuesto es discutible. Yo diría que sería mejor una democracia representativa, una democracia directa, en la que los más capaces, los más prudentes, los más inteligentes asumirán el poder en beneficio de todos los ciudadanos. Aunque esto también me parece que es compatible con la mesocracia aristotélica, pero quizás no habría que poner tanto énfasis en que los gobernantes deben salir de la clase media, podrían salir en algunos casos de la clase baja o de la clase productora en determinadas circunstancias. Eso habría que considerarlo y analizarlo también. Por otra parte, también a lo largo del libro él habla de la doctrina del derecho natural y considera que es algo esencial también y se extiende en distintas consideraciones sobre diversos también pensadores que en sus escritos, en sus libros, también desarrollaron estas cuestiones. Además, de la doctrina del derecho natural, por ejemplo, en otro de los capítulos trata de los juicios de valor, de los que voy a comentar de este capítulo algunas cuestiones, y se titula Los juicios de valor en la ciencia del derecho. Por ejemplo, en el primer párrafo dice lo siguiente, Kelsen: en la teoría del derecho nos encontramos con dos tipos de juicios que se consideran normalmente juicios de valor a pesar de que existe una diferencia esencial entre ellos. El primer tipo se refiere a la conducta de los sujetos jurídicos y la considera legal y correcta o ilegal e incorrecta. El significado de los conceptos derecho legal, obligación legal y delito deriva de este tipo de juicios. Por lo tanto, diríamos que ciertamente estos juicios consideran que hay unas leyes establecidas que están vigentes, que hay que respetar, que hay que obedecer, y esas obligaciones también hay que llevarlas a la práctica, hay que cumplirlas. Y, por supuesto, la figura del delito es básica porque en el mundo se cometen muchísimos delitos y eso tiene que estar muy claro y tiene que estar muy bien explicado. Por lo tanto, también él insiste en estas cuestiones y dice: los juicios del segundo tipo se refieren al derecho mismo o a la actividad de las personas que crean el derecho. Los legisladores, por ejemplo, afirman que la actividad del legislador o el producto de ella, es decir, la ley, es justa o injusta. Es cierto, dice Kelsen, que la actividad del juez también puede considerarse justa o injusta, pero ello solo como órgano creado o como órgano creador de derechos. En la medida en que aplica la ley, puede considerarse que su conducta se ajusta a dicha ley o no, del mismo modo que la conducta de los individuos que deben someterse a una ley. Por supuesto, hay que confiar en la profesionalidad de los jueces, de los magistrados, que interpretan las leyes, pero hasta donde se pueden interpretar y que las aplican. Luego, la elaboración de las leyes depende de los parlamentarios, de los legisladores, y tiene que ser una tramitación, una elaboración de la ley con enmiendas o sin enmiendas, que esté basada en criterios éticos, coherentes, racionales y que proteja los derechos de todos, aunque pueda haber leyes específicas para proteger los derechos de algunos colectivos que se sienten más afectados por una serie de problemas
pues de tipo social, económico o del tipo que sea. En ese sentido, claro, en las leyes siempre se intenta proteger los derechos de los más débiles, pero también se protegen los derechos de todos, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.